Muy bien, tenemos bastante tiempo. Creo que vamos a hacer un poco más corta la reunión. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Reyes 17. Primera Reyes 17. Vamos a ir leyendo por parte y vamos a ir explicando. Le voy a pedir una cosa. Yo sé que la curiosidad hace que cuando escuchamos la primera parte ya queremos leer nosotros, pero vamos a ir juntos, vamos a leer juntos. Eso sucede, a mí también me sucede que a veces se lee una parte y ya uno quiere leer la parte final, pero les pido por favor que no hagan eso para que podamos desarrollar bien la lección. Primera Reyes 17:1 dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, cuando leemos esta parte parece que es tan sencillo, todo normal, no sucede nada, pero Elías se estaba enfrentando a uno de los reyes más poderosos de Israel. Pero este rey, que se llamaba Acab, es el contexto, subió al trono y fue uno de los peores reyes. Fue el peor de todos los que le antecedieron, dice. No solamente eso, sino que tuvo un casamiento terrible. Hay que tener en cuenta. Se casó con una mujer pagana, Jezabel. Una mujer, pero como de ella de mala, yo no creo que se pueda encontrar. Y ella introdujo el culto a Baal, una de las idolatrías más grandes, por Jezabel. Porque Jezabel era hija de uno de esos sacerdotes paganos, vamos a decir, unos líderes paganos, y hizo el mal. ¿Y saben lo que hizo el rey de Israel? Que tenía un solo Dios, un Dios fuerte, un Dios que demostró su poder. Él dio culto a Baal, hizo un templo para Baal, un altar. Y no solamente para él, sino para su madre, que era Acera, otra de las diosas. Fue una cosa terrible, imperdonable, lo que hizo Acab. ¿Y saben quién? La que tenía el mando. No era Acab, era Jezabel. Ella era la que dominaba, ella hacía lo que quería, porque Acab en cierto modo era un poco flojo. Hay mucha historia de acá que se cuenta y Jezabel era terrible. Adoraba a dioses paganos. Una advertencia para los jóvenes: no se casen con una que no sea creyente, porque les puede llevar mal. La palabra de Dios dice que cuando uno elige a la pareja tiene que ser de la misma creencia, en nuestro caso, del Dios verdadero. No juntéis yugo desigual con los infieles. Pero esta acá sí se corrompió totalmente. Entonces, él lo que hacía Jezabel es mataba a todos los profetas de Dios. Estaba matando a todos. Y cada vez había más profetas de Baal. Porque después Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Y fíjese una cosa, Acab estaba solo. Solo. Por lo menos cuando uno está entre dos. A mí me gusta más estar entre dos que solo, porque solo a veces no me siento cómodo para hacer cualquier trabajo. Me gusta estar entre dos. Y acá se le presenta, como leímos acá, a Elías se le presenta acá. Ahora Elías dice que era de Tisbita, que no se sabe muy bien dónde queda. Pero aparece de repente Elías. Dios tenía una misión muy grande para Elías, le estaba entrenando para esa misión. Y él, con esa fuerza que Dios le da, le dijo: no habrá lluvia.
en estos años, sino por mi palabra. ¿Y dónde estaba la fuerza? ¿De dónde venía eso? Es importante leer la palabra de Dios. Dice, vive Jehová Dios de Israel. Hablaba en nombre de Dios, en cuya presencia estoy. Quiere decir que ella tenía comunión constante con Dios. Qué bueno que es cuando uno hace una labor, estar en comunión con Dios. Estar en la presencia de Dios siempre. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Saben qué acá podría decir? Llévenle a este, ejecútenle inmediatamente. Él era solo. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que sean capaces de enfrentar a las fuerzas del mal y que sean capaces de luchar por el Señor y que se mantengan firmes. Porque hoy en día hay creyentes tan light que apenas que vienen a sentarse a escuchar y demás cosas, pero no están dispuestos a luchar por Dios. Y hasta a veces como cristianos nos avergonzamos. Este acá el ejemplo, en Isaías 41:10 dice, le voy a leer nomás. Para no perder. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Elías sabía eso. Él no tenía que tener temor y no tenía temor. Entonces, vamos a la segunda parte. Ella le anuncia allí que no habrá lluvia. Es importante decir que la lluvia era muy importante en Israel. A veces había sequías, pero nunca por años así. La sequía duró 3 años y un tantito. Eso era demasiado mucho. Y decirle eso a un rey es una pésima noticia. Y vamos en el versículo 2 y 3 que dice, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué cosa extraordinaria lo de Dios. Él está preparando a un hombre, no a un ejército para luchar contra Acab, porque él no necesitaba. Él con uno puede hacer lo que hacen 1000. Él es tan poderoso. Y los métodos de él son iguales. No son iguales siempre. Dice, apártate y ve al arroyo. Yo te voy a sustentar ahí. Ahora que beba el agua del arroyo no es gran cosa, eso es fácil porque el arroyo corría. Pero que la alimente con cuervos, con pan y con carne. Ustedes saben lo que comen el cuervo, ¿verdad? Todo el mundo sabe. ¿Qué come? ¿Qué come? Los animales, no saben, no conocen el cuervo negro. Es carroña. ¿Sí? Come el resto, así animales. Y se imagina, Dios elige, eso es impresionante. Pero dice aquí, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. A mí me sorprende eso, parece tan poca cosa, pero cómo Dios hace que los cuervos obedezcan su voz y vayan en el lugar exacto. No tenían que pagar con GPS, algo así no puede ser. Pero cómo Dios le mete en la cabeza por decir así, vayan a ese lugar. Y no solamente eso, sino de dónde sacaron el pan y la carne. Qué poderoso que es Dios. Cómo Él es capaz de hacer cosas que nosotros ni creemos. Qué extraordinario el dominio de Dios. A mí me sorprende mucho. Siempre estoy hablando de la grandeza de Dios, lo grande de todo este universo. Pero me sorprenden las cosas pequeñas. Cómo Él tiene el control de todo. Yo te voy a dar. Y el 5 dice, y él fue, Elías, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fíjense acá que él obedece inmediatamente.
No como otros líderes, no como Moisés y demás cosas que comenzó a cuestionar. Él se fue, él obedeció. Tenía fe, confianza en Dios. Fue y se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Estuvo mucho tiempo allí, no es un día nomás. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Él no cuestionó, obedeció y Dios cumplió. Y nuevamente uno se pregunta cómo Dios cumplió cabalmente su promesa y Elías estaba allí, pero se imagina estar solo. ¿A quién le gusta estar solo? A mí me gusta de vez en cuando, es lindo estar solo. A veces necesitamos estar solos. Hay muchos que nunca están solos y no pueden ni siquiera meditar en las cosas de Dios. Pero me gusta estar mucho tiempo solo. A usted le gusta. Hay algunos que son ermitaños que le gusta estar. Pero siempre uno quiere conversar, somos seres que necesitamos compañía, que Dios nos hizo para eso. Pero él estaba solo allí. ¿Qué hacía Elías todo ese tiempo? Yo creo que estaba en comunión con Dios. Y Dios le estaba preparando para misiones mucho más grandes. A veces la soledad le entristece a uno, pero sabemos que Dios está con nosotros. Él no estaba solo en realidad, estaba con Dios, porque Dios le vigilaba, Dios le ayudaba. No podía venir animal salvaje allí a devorarle, cosas por el estilo, porque estaba bajo el cuidado de Dios. Pero qué bueno que es cuando uno obedece a Dios y hace su voluntad. Tenemos muchas bendiciones. Dios nunca abandona a sus hijos. Los israelitas en el desierto, por ejemplo, se quejaron y Dios les demostró. Ellos tuvieron hambre en un momento. No es que no tenían hambre. Tenían hambre. Pero ellos en vez de clamar a Dios comenzaron a quejarse contra Dios. ¿Qué vamos a hacer acá? Venimos acá, vamos a morir todos. ¿Por qué Dios nos sacó? Y le culpaban a Moisés. Se quejaban de él. A pesar de que ellos tuvieron los milagros más grandes que el mundo ha visto y que cualquier pueblo o nación haya visto. Le sacó de Egipto con poder. Las plagas que envió. Le hizo cruzar el mar rojo. Una maravilla. ¿Cómo pudo abrirse el mar? Le sepultó a sus seguidores. Le demostró muchas veces y se quejaban. Sin embargo, Dios, en su bondad, en su misericordia, no le iba a dejar morir. Y hizo que del cielo cayese el pan. Y podían recoger en abundancia. Qué maravilloso que es Dios. Y cuando clamaron por carne, hasta Moisés le dijo, ¿pero de dónde Dios se va a sacar tanto? No, animales, tropas de animales no va a dar abasto para dar de comer todos los días a esto. Es imposible. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, en su poder, también utilizó aves, esas codornices que venían y tenían carne hasta saciarse en abundancia. Pero aún así el pueblo se quejaba. ¿Qué pueblo que se quejaba? En Lucas 4, 25, 26 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesucristo le menciona porque esta viuda necesitaba también un milagro. Esto vamos a ver después. Pero no siempre vamos a tener los mismos beneficios de Dios. A veces algunos van a pasar más tiempo en soledad, a veces en tristeza, pero todo tiene su tiempo. Dios siempre actúa y Dios tiene su propósito. Y Elías tenía una misión. No solamente Dios le estaba preparando a Elías, sino iba a ayudar a una
viuda, pobre. Y también tenemos que tener en cuenta cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Y esto vamos a ir viendo poco a poco. Una cosa también que tenemos que notar es que la palabra de Dios se cumple siempre. Los cuervos vinieron, hicieron tal como Dios había prometido. Dios promete. A veces tarda, pero nunca llega muy tarde. Nunca llega a destiempo. A veces tenemos que saber esperar en Dios. Pero no siempre la respuesta también es la que queremos, sino la que nos conviene y la que Dios quiere. A veces como ansiamos, pero Dios tiene un propósito, siempre tiene lo mejor para nosotros. Bueno, cuando uno cumple la voluntad de Dios, dice, bueno, ahora estoy tranquilo, estoy en la voluntad de Dios, le estoy sirviendo, estoy haciendo, estoy ayudando, estoy en pleno en la tarea que Dios me da, y estoy tranquilo, pero no es así. Y vean el 7 y el 8, vamos a leer. No se vaya adelantando. 7 y 8 vamos a leer. Dice, pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino la palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso es lo que leímos en el Nuevo Testamento que Jesucristo estaba mencionando, que Elías fue. Había muchas viudas, pero Elías fue, pues tenía un propósito especial para ella. Ahora uno se pregunta, según como estamos diciendo, uno le sirve al Señor, pasa también con los que se convierten, y se convierten, y la persona se convierte, a veces cree que todo, qué bueno, contento. Es como aquella semilla que se planta allí en la roca que tiene poca profundidad y se seca, que al comienzo con gusto recibe la palabra de Dios. O cuando crece entre los espinos, vienen las pruebas y se marchita, no crece, no da frutos. Y a veces también sucede con nosotros. ¿Por qué cuando yo quiero servir más al Señor, cuando más me consagro a Él, tengo más problemas? Pero Dios te está preparando. Dios nos está preparando cuando estamos así. Y desde el punto de vista humano, el arroyo no se debería haber secado. Pero se secó. ¿Acaso Dios no tenía poder para que el arroyo siga fluyendo a pesar de la sequía? Pero también una cosa interesante. Elías mismo pidió para que no lloviera. Y Dios le está contestando allí a él. Pero Elías pudo haber dicho, Señor, ¿qué hago ahora? No puedo vivir sin... Y le da otra misión. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez Dios da orden a una mujer. ¿Cómo actuamos a veces? A veces no nos damos cuenta, recibimos órdenes de Dios y actuamos, porque es orden de Dios. Y no nos damos cuenta. Elías estaba en el lugar correcto, ¿por qué se secó el arroyo? Y fue una prueba para Elías. Dios le estaba probando a Elías. Le estaba entrenando, porque él tenía que enfrentarse todavía a cosas peores. Y él solo. Qué valiente. Como hoy en día se necesita personas valientes. Yo cuando se le mató a este fiscal, que se le mató en Colombia, él no era un creyente, pero hace tiempo que no veo a alguien que se destaca, por ejemplo, en la función pública y diga, qué bueno ese es. Ese es un gran fiscal, ese es un gran gobernante. Hace tiempo que no escucho. Al contrario, ese que tenía a Dios y se roba. Pastores que roban, pastores que hacen calamidades a veces. Algunos que se hacen llamar creyentes se bautizan, pero su testimonio está por el suelo.
por el suelo. Y digo, ¿por qué no surge un poco en la función pública, por lo menos un fiscal, un juez, por ejemplo, que diga, ese juez es justo, ese fiscal, ese policía, ese cristiano, evangélico? Si nos ponen por un rótulo mejor, porque así se distingue. Qué bien actúa. Esa clase de personas se necesita. Personas que den testimonio. ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos parecemos tanto al mundo? Muchas veces no todos, pero a veces nos parecemos mucho. Y hasta a veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos evangélicos. A los jóvenes les pasa mucho, yo sé. Cuando está con sus compañeros y se comienzan a reír, entonces se siente tan pequeño como una langosta frente a un gigante, como los israelitas, y tienen miedo de dar testimonio y decir, yo soy cristiano. Y reunir a sus compañeros y vamos a luchar. Vamos a plantarnos. Y otros que son hasta satánicos y eso, ellos hacen todo lo que quieren con esa ideología, eso de casarse todos, que ahora se tiene vergüenza para hablar ante ellos porque es una cosa que se admite ya. Y nos cuesta hablar, tenemos miedo, pero Dios necesita hombres así como Elías. Aquí vemos otra vez cómo en el 10 dice, cómo él cumplió inmediatamente. Eso es lo notable de Elías. Obedecía sin quejarse. Entonces, dice luego, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Ya uno se puede imaginar qué clase de mujer era. Estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. No hay problema. Agua no hay problema. Ella tenía agua. Y yendo ella se iba para traérsela. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pide dos cosas tan sencillas, pero esta segunda parte del pan para esta viuda fue complicado. Seguramente que Elías vio la pobreza de la mujer, esta viuda. ¿Será que no habrá pensado, por qué Dios me envía así a una mujer? Por lo menos si era una viuda rica, algo así que le podía sustentar fácilmente. Pero el actuar de Dios es así. Él quiere que tengamos fe. A los israelitas le dice, cuando le faltaba, le dice, yo eso le puse para probar qué tenían en su corazón. ¿Y qué es lo que tenían en su corazón? Cuando ellos clamaban y tenían hambre y tenían miedo de los gigantes, tenían sed. Dice, para probarte lo que había en tu corazón. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos pruebas? Le pidió agua, le pidió un poco de pan. Y ella respondió en el versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Lo único que tenía, un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Puede haber alguien más pobre que esto? Puede ser que haya. Una pobreza extrema. Pero Elías le dijo, pero era más tétrico lo que le dijo, más catastrófico. Un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía los leños, dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella estaba en la última etapa ya de la muerte con su hijo, tenía un hijo. No tengo, dice. ¿Qué es lo que tengo? Un poco de aceite, un puñado de harina, eso nomás. Vamos a comer eso. Y poco a poco vamos a ir muriendo, porque no tenemos nada. Bueno, a veces a nosotros también nos puede suceder que nos termine
la esperanza en muchas cosas, que se nos termine algo que proyectábamos y no nos salió, un trabajo que no salió, un negocio que no nos va bien, una misión que no sale, se agotó todo, nos queda un poco de esperanza o algo así. Y ya está por morirse, recogía la leña para eso. Desde el punto de vista humano era lo peor que uno puede recomendarle. Por ejemplo, decía una persona, ándate allá, hay una viuda en tal lugar, anda junto a ella. Y nosotros sabemos que no tiene ya nada para comer. Anda que te dé. La peor recomendación. Pero ella estaba ante un profeta de Dios, la viuda. Y estaba respaldado por un Dios poderoso que todo lo puede. Nada imposible para él. Puede escasear todo lo que escasee, pero el Señor nos va a proveer siempre. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé nunca. Él te va a dar sustento, Él te va a dar la fuerza para seguir luchando. Y ya entonces, fíjese cómo fue la cuestión de ella le fue a traer el agua y él le dijo, no, espérame un momentito, haceme a mí también algo. Y acá esto está, en 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, y pan, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué egoísta parece. Lo único que tenía, le dice, primero dame a mí, y después para vos. Es que cuando le daba a Elías, le estaba dando a Dios, al profeta de Dios. Cuando ponemos en primer lugar las cosas de Dios, siempre vamos a tener bendiciones. No lo que nos resta. Somos muy propensos a dar lo que nos resta y no dar el primer lugar a Dios. A veces decimos, sí tengo tiempo y hacer. No me sobra tiempo para Dios, en primer lugar. Eso yo pude comprender también con relación a la ofrenda. Me acuerdo cuando joven tenía tanto, trabajaba, no ganaba muy bien y no me daba el sueldo. Trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y hacía mi lista. Tal cosa, tal gasto en remedio, tengo que pagar tal cosa, médico, porque me enfermé y tal cosa, ¡pum! Negativo. ¿Cómo yo le hago ofrenda a Dios? Decía, no puedo. Y hacía siempre, nunca me sobraba. ¿Y qué? Daba alguna monedita, cosa por el estilo. Pero un día aprendí, primero a Dios. Y puse, primero a Dios. Y puse eso. Y puse lo demás. Me faltaba alguno, pero nunca me faltó para pagar. Y en una manera extraordinaria, cuando yo aprendí eso, Dios me bendijo tanto que siempre suelo contar. Nosotros, cuando nos casamos no teníamos nada. Nada, prácticamente lo básico. La cama, apenas algunas cositas. Vivíamos como podíamos y no teníamos nada, pero Dios me bendijo y yo nunca pedí dinero a Dios, nunca pedí. Nunca pedí que me haga millonario, no soy millonario tampoco, pero nunca pedía, no fue mi meta eso. Y me extraña que no haya tenido meta. Bueno, mi meta era sostener a mi familia, estar más o menos, tener cierta tranquilidad, tener un vehículo hasta allí. Y Dios me dio mucho más, increíble, cuando damos en primer lugar. Pero Dios le dijo a la viuda en el versículo 13, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La palabra de Dios ha dicho. Eso es importante. La palabra de Dios dice. Eso quiere decir que se va a cumplir. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Solución completa para la señora a todos sus problemas.
Ella vio la maravilla, sacaba la harina, tenía, sacaba más, tenía. Ponía el aceite, no terminaba nunca. Qué gran milagro de Dios. Bueno, tal vez hoy en día no haga así literalmente, pero de alguna manera hay casos en personas que casi se morían de hambre, a veces obreros de Dios, pastores, que estaban ya con hambre y de repente le golpea la puerta. Mira, pastor, le traigo esto. O a un siervo de Dios, a un misionero, le traigo esto. Y espero que, bueno, justo. Algunos estaban necesitando dinero y justo recibió un sobre con ese dinero. Impresionante cómo Dios actúa. Cómo nos damos cuenta que Dios es poderoso. A veces a mí hasta me da vergüenza cómo tenemos miedo, temblamos, porque es difícil, somos seres humanos. Pero recordemos que Dios es poderoso. Él va a suplir todas tus necesidades. No te va a faltar nada. Te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Entonces, Elías sabemos que confiaba en la palabra de Dios, confiaba en el poder de Dios. Y fíjese en la mujer también, cómo ella tuvo fe también. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella cumplió también. Ella no cuestionó, no dijo, pero profeta, ¿cómo va a hacer eso? No creo yo que se multiplique el aceite ni la harina. No, eso es imposible. Eso nadie puede hacer. Pero Dios por lo visto le habló a esa mujer y le convenció. Y dice, fíjense lo lindo acá. Y comió él, Elías, y ella, y su casa muchos días, no un día, 2 días. Y miren cómo se cumplió la palabra de Dios. 16. Y la harina, la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. La palabra de Dios siempre se cumple, nunca falla. Nunca nos va a faltar el aceite ni la harina. Nunca nos va a faltar lo que necesitamos. ¿Hasta qué punto confiamos en el Señor cuando tenemos problemas? ¿Confiamos realmente? Allí hubiese sido un lindo epílogo. Él ya comió, Elías cumplió y estuvieron felices. Pero viene una prueba, la más terrible de todas. Pero cuando, pobre Elías, y también la señora. El 17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que que no quedó en el aliento. Es decir, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Dios le está probando a Elías y también a esa mujer. Es terrible. Se murió el hijo. Es el Dios de misericordia. Es el Dios que esperaba a la viuda, a Elías, que le hace morir a una criatura inocente. Terrible. Pero ella creyó que era, por lo visto cuando joven había cometido algunos pecados. Y le dice, es por culpa de mi pecado y vos me estás haciendo acordar. Pero no era por eso. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dios actúa así cuando uno pecó en el pasado y ya se olvidó? ¿Pero Dios actúa así o no? Por pecados pasados. ¿Qué le parece a usted? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, tiene consecuencias, pero en este caso Dios le castigó. La consecuencia viene por nosotros, pero Dios te va a enviar un castigo porque por los pecados pasados. Yo no creo.
No creo porque Dios te perdona completamente. No creo absolutamente que sea por eso. Y no fue por eso. Y así está tan mal esta situación de que muera un hijo. Ustedes solamente que tienen hijos van a decir que terrible eso es, pero Dios tiene su propósito. Él le dijo, el 19, Elías, él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. ¿Por qué le llevó él allí? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Le llevó en su cama, le puso allí. ¿Para qué cree? Allí está la palabra de Dios, pero vamos a leer. Porque creía verdaderamente que Dios le iba a resucitar. La fe de Elías no menguó. Sin embargo, fíjese lo que dice. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Elías, en cierto modo, no entendía, creía en el poder de Dios, pero no entendía por qué a esta pobre viuda le hace sufrir así. Muchos dicen que en la oración no hay que decir por qué, sino para qué. Pues eso no es cierto. Porque uno la debilidad dice, ¿por qué, Señor? No una queja, sino que, ¿cuál es la causa, Señor? No entiendo, no comprendo. Pero, ¿es para qué también? Y dice el 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Es un poder extraordinario. Volvió y revivió. ¿Sabe una cosa que yo no sabía y que leí en Swindoll? Que Elías no tenía ningún antecedente de alguien que haya resucitado antes que esto. No había antecedente. Porque si hay antecedente podría decir, Señor, si has hecho con los otros, haz conmigo también. Haz que reviva. No tenía antecedentes. La fe que tenía Elías. Por algo Elías está mencionado como uno de los grandes profetas de Dios. Y el niño revivió. Bueno, actualmente no sé si muertos resucitan. Muchos dicen que resucitan. No sabemos. Pero en este caso sí, resucitó. Y el alma del niño volvió, dice. ¿Qué misterio es eso? Del alma. ¿Dónde estaba el alma en ese momento? Esas son cosas que a lo mejor no vamos a ver. ¿Será que estaba nomás allí o se fue a un lugar y después volvió? Eso son cosas difíciles de saber. Pero aquí termina una parte muy feliz. 23. Dice, y tomándolo Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Cómo se nos conoce que somos varones de Dios o mujeres de Dios? Hoy en día, por los milagros que hacemos, ¿cómo se conoce? Por, por el testimonio, por las cosas como somos, cómo actuamos, por lo misericordioso que somos, por la ayuda que prestamos a otros en el nombre de Jesús, por nuestra manera de actuar, que somos distintos. A veces es difícil decir no cuando todos dicen sí. Cuando todos hacen, es difícil quedarse solo. Yo le comprendo a los jóvenes cuando todos están tomando, bebiendo allí, él dice, no voy a beber. Y cuando comienza a cargarle, decirle cantidad de cosas. O se emborrachan.
Y él también no quiere sentirse diferente. Qué difícil que es, ¿verdad? Pero se nos va a conocer con los creyentes. Ojalá que recuperemos el testimonio. Le está comentando que antes cuando el cristiano evangélico decía, especialmente en los pueblos era chico, y cuando uno ya, ¿me puede fiar esto? Yo soy evangélico. Ah, sí, lleva, ustedes son buenas personas. Hoy en día, no me venga con esto. No. ¿Cómo cambió la situación? Nuestra palabra ya no vale porque a veces mentimos, muchas veces. Mentimos, engañamos, hacemos la misma cosa. Y dice, otra cosa más. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, uno. Y otro, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando hablamos, nuestro testimonio tiene que respaldar lo que decimos. ¿Que alguien quiere decir algo más que aprendemos de esto? ¿Alguien quiere decir? Hay un micrófono si quiere opinar. ¿Alguien quiere opinar alguna lección que aprendieron para su vida? Porque todo tiene que tener una lección. Ya dimos algunas aplicaciones, pero ¿quieren enfatizar algo? ¿Nadie? ¿Nadie quiere hablar? ¿O ya está bien todo? ¿Nadie quiere hablar? A ver, ¿no? Nadie, no. ¿A una lección? ¿Algo que le gustó? A ver, allá está, doctor. Allí está, mejor que te. Cuando parecía que la vasija se estaba vaciando, pero el Señor nunca nos hizo faltar. Parecía que ya estaba por terminar, pero nunca dejamos de creer en el Señor y Él siempre llegó en el momento justo, hasta hoy en día, y estamos seguros que será así, siempre así. Qué bueno. El doctor ahora tiene una misión grande. Recuerden que el Señor está contigo. Amén. Y que el testimonio. ¿Alguien más? Y esta palabra, pastor, que usted hoy leyó, es una palabra que también le dio a mi esposa. Ah, bueno. Que a los cuervos mandará a dar de comer. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿O nadie más? ¿Una lección? ¿Mabel? Pasale por... Y como dijo el doctor, ¿verdad? Nosotros también ya estuvimos en esa situación y que Dios tampoco no nos hace faltar nada, ¿verdad? Que siempre confiamos en Él y Él siempre está ahí y nos da lo que necesitamos. No como lo que nosotros queremos, pero lo que necesitamos de repente, ¿verdad? Pero siempre está ahí. Confiamos siempre en Él. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna lección? ¿Los jóvenes? ¿O no tienen lección? Bueno, cuando comencemos a dar Mateo, vamos a participar mucho más. Y voy a pedir que den sus opiniones, no tengan vergüenza, así se aprende. Pero que tenemos que ver una cosa, que siempre tenemos que sacar una lección, porque o si no nos llenamos de conocimiento y aplicar no a la vida a tu vecino, tu esposo, tu esposa, de tu hermano, sino que a mí. ¿Qué me dice la palabra a mí? Eso es lo importante. Entonces, estamos concluyendo, pero a mí siempre me gusta leer estos partes del himno que ya creo que leí una vez, pero me gusta. Dice, es un himno que cantamos mucho antes y dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. La segunda estrofa dice así, andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Después el coro dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya?
no nos damos cuenta que muchas bendiciones tenemos. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. En realidad tenemos tantas bendiciones y a veces vemos lo negativo y no vemos tantas cosas buenas. Todos los que estamos aquí posiblemente tenemos una casa, si no es propia, alquilada, pero estamos viviendo. Tenemos trabajo, tenemos el alimento diario que ya nos acostumbramos tanto que a veces ni nos agradecemos. Hasta muchos tenemos un vehículo, algunos 2, 3, muchas bendiciones. Tenemos salud, aunque a veces nos quebranta, porque somos humanos. Que vienen enfermedades. Nadie puede decir que yo voy a estar sano siempre. Pero Dios tiene su propósito y hay muchas bendiciones que el Señor nos da confiando en Él. Vamos a tener la cena del Señor y quiero recordarles que Elías estuvo solo, se puso en la brecha, después iba a pasar por muchas cosas cuando desafió a los profetas de Baal, él solo y 450. ¿Cuál fue la diferencia? Que los profetas de Baal clamaron a sus dioses y no le respondieron nada. ¿Cuál es la diferencia de Elías? Elías estaba solo, pero estaba con el ser más poderoso que vale por millones de ejércitos, que era Dios. Y Elías salió victorioso de eso. No hay tiempo ya para hablar de eso, pero por esta mañana está bien. Sin embargo, para nosotros, hace más de 2000 años, alguien que estuvo solo completamente en la cruz, estuvo colgado en la cruz y todos le desampararon, clavado en la cruz, sufriendo, sangrando, burlándose de las personas. Él soportó, se burlaron de él hasta el último. Y realmente Él sufrió por nosotros, pero Él estaba solo hasta que Dios le desamparó. Dice, lo peor que pudo haber pasado a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay cosa peor que estar desamparado por Dios. Eso es lo peor que puede suceder. Y le desamparó porque Jesucristo está llevando todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y tenemos acá, por eso, estos símbolos, que no es poca cosa lo que es en sí el pan y el jugo de la vid, pero lo que representa es muy grande. Recordar a Jesucristo, nuestro amado Salvador.